Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar mientras se van acoplando los demás. Algunas personas me han estado preguntando sobre el práctico y justamente la última parte del práctico está tomando este tema, el número 2, teoría de conjuntos, ¿ya? El día de hoy vamos a hacer una introducción a la teoría de conjuntos y el día viernes vamos a hacer ya la práctica de la aplicación de las propiedades que tienen los conjuntos y van a notar, por favor, que vamos a apoyarnos mucho en lo que ya vimos en la lógica, ¿sí? Muchas propiedades de lógica también se aplican a teoría de conjuntos. Entonces, en este tema también va a haber otra tablita en la cual vamos a tratar de fijar algunas de las propiedades de conjuntos de tal manera que a la hora de resolver ejercicios nuevamente de simplificación y de demostraciones de igualdad, ¿sí? Pues las vamos a hacer apropiando justamente estas propiedades que son propias de la teoría de conjuntos, pero estas están apoyadas en lo que es la teoría de la lógica que ya vimos en el tema número 1. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar con algunas notas. Vamos a ver si compartido pantalla completo. Ok. Eh, bueno, este tema tiene que ver algunos elementos que vamos a dividirlo en al menos tres partes, ¿no? Entonces van a ser como que tres clases intensivas que vamos a hacer de lo que es la teoría de conjuntos, ¿listo? Entonces vamos a empezar hoy con la parte número 1. Vamos a ver algunos conceptos de nociones primitivas y las relaciones de inclusión e igualdad. Vamos a ver cómo se puede determinar a un conjunto. Normalmente hay dos formas. Vamos a ver algunos conjuntos especiales y vamos a definir al conjunto potencia y al conjunto solución principalmente. ¿Ya? En la parte 1 tiene que ver con nociones primitivas y esto puntualmente se refiere a que pues hay algunos conceptos matemáticos tales como el mismo conjunto, elemento o pertenece, que son definiciones propias de la teoría de conjuntos, pero no tienen una definición realmente exacta, ¿no? Normalmente las definimos por intuición. A eso es a lo que llamamos normalmente nociones primitivas, ¿no es cierto? Entonces, hay que notar que en la teoría de conjuntos existen muchas de estas nociones primitivas y toda la teoría está basado justamente entre estas nociones, ¿ya? Aquí al ladito vemos un ejemplo de lo que es un conjunto. Este creo que es el conjunto más conocido. Estamos tratando de representar de cierta manera a lo que son los números, ¿sí? Nosotros sabemos que los números están como clasificados, ¿no? Y de ahí aparecen lo que son algunos tipos de numéricos, tales como los números naturales, los números enteros, los racionales, los reales, los complejos y los irracionales. Ahora, lo que acá podemos notar en este ejemplo es de que el conjunto más pequeñito es el conjunto de los números naturales. Y observamos también que ese está incluido, o sea, que está dentro también de lo que son los números enteros. Es decir, que un número natural, ¿no es cierto? En el fondo también es número entero, también es número racional y también es número real. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, los números naturales son considerados del número 1 en adelante, todos positivos, ¿sí? En la teoría general o básica se define que el cero no es parte de los números naturales, ¿no? Aunque algunos textos lo han empezado a incluir, pero en la teoría básica decimos que el cero está considerado más bien como un número entero, pero no como un número natural. Entonces, de esta manera, la clasificación de los números hace que notemos nosotros de que ciertos conjuntos, ¿no? De tipos de numéricos están incluidos en otros, ¿no? Ahora, todo esto, todos estos conjuntos que en el final están dentro de lo que es los números, porque ese sería el conjunto universo de los números, ¿no? Porque engloba a todos. Estamos viendo que hay algunos que no están incluidos uno dentro de otros. Por ejemplo, aquí tenemos el grupo de los imaginarios, ¿no es cierto? Esas que son con raíz negativa, no sé si las recuerdan, ¿sí? Entonces este conjunto, por ejemplo, no está dentro de los reales,
No tienen ningún elemento en común, por esa razón les decimos conjunto disjunto, no comparten nada, uno está por acá y otro está por acá. Sin embargo, los números complejos puede ser contemplado como aquellos números que son a la vez reales y también imaginarios, ¿no es cierto? Entonces, cuando trabajemos con conjuntos, es buena idea a veces, ¿no? Realizar este tipo de diagramas. Este se llama diagrama de Venn. El diagrama de Venn puede graficar lo que es un conjunto y mostrarnos de manera visual de repente la relación que existe entre uno y otro conjunto, ¿sí? Acá vemos otra forma diferente, ¿no? De enfocarnos en lo que es los conjuntos de los números, ¿no? Sin embargo, refleja lo mismo, ¿no? Acá tenemos los números complejos que engloba los reales y los imaginarios, y a través de los números reales son racionales e irracionales. Los racionales son enteros, fraccionarios, los enteros son naturales y ojo acá, incluye al cero fuera de los números naturales, ¿no? Entonces, normalmente esto también hay que recordar que, a no ser que indique lo contrario, el cero no es contemplado como número natural. Entonces los enteros también va los negativos, ya que los naturales solo va de los números uno en adelante, ¿sí? Y bueno, tomando en cuenta esta breve introducción, vamos a ver algunos elementos de lo que es la teoría de conjuntos. Vamos a empezar definiendo, por ejemplo, el concepto de conjunto. Ya sabemos que en realidad solo se le puede dar una definición primitiva, ya, eh, pues no está definida en un contexto determinado realmente, ¿no? Básicamente esa es la definición de noción primitiva, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros podemos definir a un conjunto como una agrupación o colección de elementos, ¿ya? Em, que guardan cierta relación entre sí, ¿sí? Normalmente le decimos así, ¿no? Porque decimos el conjunto de los estudiantes, el conjunto de los profesores, el conjunto de los gatos, o sea, normalmente esta colección o agrupación o reunión tienen que guardar alguna relación entre sí, de tal manera que por esa razón los hemos puesto bajo un mismo contexto, ¿no? Entonces, normalmente a los conjuntos se los etiquetea con una letra del alfabeto, normalmente en mayúscula. Tomamos normalmente las primeras letras del alfabeto, conjunto A, conjunto B, conjunto C, para determinarlos. Y sin embargo, los elementos que contiene un conjunto, ¿sí? Es decir, los elementos que lo componen, los podemos identificar con letras minúsculas y normalmente por las últimas letras del alfabeto, ¿sí? X. Normalmente en todas las definiciones para definir al elemento de un conjunto usamos la X, ¿no? Por lo general. Ok, entonces tenemos que tomar en cuenta que el conjunto universo, ¿no? Es el conjunto formado por todos los objetos del estudio en un contexto dado. Por ejemplo, si estoy estudiando lo que son los estudiantes de la materia de Mat 100, ¿no es cierto? Ellos representan un conjunto, ¿verdad? Pero a la vez ellos pertenecen a otro conjunto mayor o más grande, que son los estudiantes de la Facultad de Tecnología, por ejemplo, ¿cierto? Entonces su universo puede ser los estudiantes de la Facultad de Tecnología. Y de hecho también estos estudiantes de la Facultad de Tecnología pertenecen al conjunto de los estudiantes de la Gabriel René Moreno, ¿no? Entonces, va a depender el contexto en el cual estamos estudiando algún elemento para determinar cuál es el conjunto universo, ¿no? Entonces, fíjense que yo pensando solo en alumnos de Mat 100, he pensado en un conjunto universo que es los estudiantes de la, la Facultad de Tecnología, ¿cierto? Y hay otro universo encima, que son los estudiantes de la Gabriel. Y hay otro universo encima, que son los estudiantes de todo el sistema universitario, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Entonces nos vamos a apoyar mucho en los diagramas de Venn, que son estos. Normalmente al conjunto lo representamos con una circunferencia, con una etiqueta que indica su nombre. Y el conjunto universo, por lo contrario, normalmente lo encerramos en un rectángulo y lo etiquetamos como U de conjunto universo. ¿Ok? Ahora, para representar a los conjuntos, habíamos comentado que existen más de una forma. Por ahora veamos algunos ejemplos. Acá, por ejemplo, está el conjunto A,
Acá le vamos a poner igual, ¿sí? Estamos diciendo que el conjunto A es igual a esta secuencia de elementos, o sea, contiene 1, 3 y 6. Son los elementos que contiene el conjunto A. El conjunto B contiene estos 4 elementos, el conjunto C, estos otros. Ahora lo que quiero que noten es que el conjunto está en mayúscula y con una letra. Usamos el símbolo igual y la llave para encerrar a los elementos que contiene el conjunto separados por coma, ¿sí? Esta forma de definir un conjunto se le llama por extensión, ¿sí? Es una forma sencilla de representar al conjunto, sin embargo, no, a veces es un poco difícil representarla por extensión. Por extensión significa que estás identificando cada elemento que pertenece al conjunto. Y claramente el conjunto A tiene 3 elementos, ¿no? El conjunto D tiene solamente el 7 y el 8, tiene 2. Y bueno, en este caso también acá está gráfica representando el conjunto universo, que seguramente es el universo de todos estos elementos, ¿sí? De todos estos conjuntos, perdón, y por eso el universo tiene a todos los elementos que engloban los 4 conjuntos, ¿ya? Ahora, esta definición es por extensión, ¿sí? Se puede graficar muy fácilmente cuando está definido por extensión, porque como ven acá, simplemente tenemos que tomar cada conjunto, 1, 3 y 6, por ejemplo, el conjunto A, 1, 3 y 6. Sin embargo, hay elementos que son compartidos, ¿sí? Entonces hay que tratar de distribuir de tal manera que esos elementos compartidos se reflejen. Lo voy a intentar hacer junto con ustedes. Vamos a achicar esto mucho por allá, ¿sí? Quiero que vean cómo lo voy a construir porque es un poquito a veces para algunos difícil entender esto, pero de repente viendo cómo lo construimos no va a haber problema. Si ahí está el conjunto universo, voy a decir que tengo 4 conjuntos. eh, yo partiría de aquel conjunto que es el que menos elementos tiene, porque ahí yo puedo apreciar cómo están compartiendo los elementos. Por ejemplo, el D tiene 7 y 8, ¿sí? Entonces yo, bueno, aquí a ver, 1, vamos a hacer los 4. Algunos elementos están compartidos. Entonces voy a tratar de hacer un lazo. Miren, por ejemplo, el conjunto D tiene el 7 y el 8. Y observen que nadie tiene el 7, ¿sí? Ni tampoco el 8. El 7 y el 8 solo lo tiene D. Ah, entonces ese tiene que estar a un ladito, ¿no? Ese tiene que estar a un ladito porque no comparte con nadie. El 2, 3 y 4. Acá tengo el 2 y el 3. El B y el C comparten el 2 y el 3. Ok. Y el A comparte el 3. Y ya estuvo. Entonces el A comparte uno solo. Yo creo que lo vamos a poner por acá. Vamos a ver, hace un rato si pues lo hice correcto. Vamos a ver esto un poquito. Y voy a tratar de identificar por ejemplo, el conjunto D tiene 7 y 8. Entonces yo para mí este sería el conjunto D. Tiene los elementos 7 y 8. Ok, ahora, ¿quién más? Ya está el D. El conjunto C tiene el 2, 3 y 4. Entonces, pero ahí estoy compartiendo el 3 y el 2 con el B. Entonces, que sea el C, vamos a ponerle acá al C. Y a este otro lado le vamos a poner al B. Ahora, ¿qué tiene el C? Él tiene 2, 3 y 4, pero comparte 2 y 3 con el D. Entonces, el 2 tiene que estar acá y el 3 también. Está compartiendo esos dos elementos con el B. Entonces, el C quedaría 2, 3, 4. 4 que quedaría fuera.
fuera de la intersección entre estos dos. Fíjense que la intersección es un punto en el cual están compartiendo, ¿sí? La zona que comparten ambos, B y C. Ok, el C tiene el 2, 3 y 4, el azul es C. El B tiene 1, 2, 3 y 5, 2, 3, me falta el 1, 2, 3 y me falta el 5 también. ¿No es cierto? Ahora, el 1, 2, 3 y 5, 1, 2, 3 y 5, B está bien. Sin embargo, A, ¿qué pasó con A? Me faltó A, 1, 3 y 6. Vamos a revisar a A. Es este que está acá. Dice que tiene también al 1 y el 1 está acá arriba. Entonces este 1 debería compartirse aquí. Y lo saco de arriba. Entonces el conjunto A tiene el 1. El 3 también está compartido con el conjunto. A ver, el conjunto A, 1, 3 y 6. 1, 3. Ok, el 3 también, ¿sí? El 1 y el 3 habían sido compartidos entre A y B. Entonces este 3 que está acá está compartido entre el A, B y C, entre los tres, ¿no? Entonces eso significa que yo tengo que moverme un poquito. El conjunto A tiene que moverse, ahorita lo vamos a arreglar. Hay un lugar donde deben compartir los tres, ¿sí? Es el 3, ¿verdad? Vamos a revisar ahora. Ok, el conjunto A, que es este que está aquí, tiene 1, 3 y 6. 1, 3 y 6. Ahora el 6 solamente lo tiene el A. Entonces acá. El 1, sin embargo, está compartido con el B. Ok, este 1 está compartido con B. Fíjense, el conjunto B y el conjunto A tienen 1. Y el conjunto, y el 3 lo tienen A y B también y C. Ok, el C está compartido entre el C, el A y el B. ¿Sí? Entonces vamos, otra vez. A tiene 1, 3 y 6. 1, 3 y 6. Ahora el 6 solamente lo tiene A. Entonces lo ponemos acá. Ok, el A entonces. Vamos a hacer ahora el barrido completo. 1, 3 y 6. 1, 3 y 6. El amarillo está encerrando al 1, 3 y 6. El B, 2, 1, 2, 3 y 5. El B, el verde, encierra al 1, 2, 3 y 5. El C, el azul, está encerrando al 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. El D encierra solo al 7 y al 8. Y el conjunto universo está dado por todos, ¿no? 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Ahora, acá me está diciendo que el universo incluye un 9, pero el 9 no está en ninguno de los subconjuntos, es decir, que está afuera, ¿no? Entonces ahí no tengo que graficar por ahí, ¿sí? Normalmente la etiqueta de U viene afuera también de universo. Conjunto universo. Ahora, una forma sencilla de no equivocarse es como que tú te imaginas que la circunferencia que estoy haciendo delimitando el espacio del conjunto encierra los elementos. Hay que revisar bien. Por ejemplo, miren, el 3 claramente está compartido entre el C, el B y el A. ¿Sí? Este es el único lugar donde comparten los tres. Pero el 2 está encerrando solamente la zona del conjunto C. Fíjense que el 2 no está dentro del amarillo, está solamente en la zona azul. ¿Sí? El 2 está compartido entre C y B. ¿No? Entonces ahí está. El 2 está compartido entre B y C. El 1 que está acá está compartido solamente en el verde y en el amarillo. Y es el B y el conjunto A. ¿Sí? Entonces el 1 entre el B y el conjunto A. ¿Sí? Entonces, cuando graficamos los elementos del conjunto y hay esta situación de que tienen algunos elementos que comparten, es decir, hay intersección entre esos conjuntos, debemos también representarlo a través del diagrama de Venn, ¿ya? Entonces, una recomendación es ir comenzando del conjunto más pequeño, como dice acá en la parte inferior, ¿sí? Comencemos del conjunto más pequeño e ir
revisando los elementos comunes, ¿no? Ir viendo o revisando lo que tienen en común. Y de esa manera ir enganchando, ¿ya? Vamos a guardar esto y vamos a continuar. Otro concepto que viene como parte de las nociones primitivas es el concepto de pertenencia, ¿no? Es cuando estamos vinculando un elemento con un conjunto. La forma de representarlo es a través de esta expresión, X con el símbolo pertenece, que es como una E, ¿cierto? Volcada, ¿sí? En este caso, X pertenece al conjunto A, ¿sí? Entonces, sin embargo, lo opuesto de no pertenecer, hacemos que la E tenga una tacha, ¿sí? Como una barrita de división en el centro. Esto indica X no pertenece al conjunto A, ¿sí? Entonces, ahí está la noción de pertenencia, ¿no? Tenemos también el concepto de igualdad de conjuntos. Hay conjuntos que podemos decir que son iguales. En el ejemplo anterior que vimos, no había ningún conjunto A, B, C, D, eran todos diferentes. No había nada que diga que son iguales. Ahora, ¿cómo definimos que un conjunto es igual a otro? Aquí está la definición ya formal. A es igual a B, sí y solo sí, para todo X, ojo, estoy utilizando el cuantificador universal, para todo X pertenece a A, sí, solo sí, X pertenece a B. Entonces, miren, la igualdad de los conjuntos se le está definiendo a través de la noción de pertenencia, ¿no? Está tomando, dice, para todo X, donde X es un elemento del conjunto, ¿sí? Para todo X pertenece al conjunto A, sí, solo si X también pertenece al conjunto B, ¿no? Entonces, esa es la condición de igualdad. Ahora, también tenemos la noción de subconjuntos. Cuando un conjunto está dentro de otro. ¿Se acuerdan de la clasificación de los números? Y ahí habíamos definido algunos subconjuntos. Los naturales son subconjuntos de los números enteros, ¿no? Los números, los números enteros son subconjunto de los números racionales, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, la definición más formal diría si todo elemento de un conjunto A, ¿sí? Si todo elemento de un conjunto A es también elemento de un conjunto B, entonces se dice que A es un subconjunto de B, ¿ok? Que A es un subconjunto de B. Entonces, una definición formal de lo que acaba de decir sería de esta forma. A incluido B. Entonces, estamos viendo algunos símbolos que ya tenemos que tratar de ir aprendiéndonos, ¿sí? Ojo que ya en este tema, la primera parte es pura aplicación de símbolos y tenemos que aprender a leer e a interpretarlo, ¿sí? Entonces, van a hacerse un resumen de los símbolos, por ejemplo, el X pertenece, el incluido, ¿sí? A incluido en B. Ahora, ¿cómo vamos a interpretarlo? Bueno, A incluido en B, sí, solo sí, para todo X, miren como siempre estoy utilizando este cuantificador con la relación de elementos, ¿sí? Para todo X, de X pertenece al conjunto A, entonces X pertenece al conjunto B. Entonces la inclusión está dada por esta relación de condición, ¿sí? Es como una condicional la que he metido por acá, ¿ok? Entonces, si se da esta, entonces se dice que A está incluido en B. Al decir que A está incluido en B, significa que A es subconjunto de B, ¿sí? A incluido en B. A es subconjunto de B. Entonces, también podemos recordar que cuando hablamos de igualdad ya la habíamos definido por acá. Sin embargo, una definición formal también se puede dar a través del término de subconjunto. Decimos que A es igual a B si y solo si A está incluido en B. Ojo, A es subconjunto de B y además B es subconjunto de A. Entonces, cuando se dan esas dos condiciones, decimos que A es igual a B, ¿ya? En esta gráfica observamos que A es subconjunto de B o que B es subconjunto de A. ¿Qué me dicen de esta gráfica que está acá? ¿A es subconjunto de B o B es subconjunto de A? A es su conjunto de B. Exacto, A está incluido en B, ¿sí? Es como que A es más pequeña, ¿no? Ahora,
¿Pudiera ser posible de que A sea igual a B en esta gráfica? ¿Puede ser posible que A sea igual a B? ¿En qué situación sería A igual a B en esta gráfica? ¿Cuándo son iguales? La definición nos dice que si A está incluido en B y además B está incluido en A, entonces son iguales. O sea, cuando ambos son conjuntos entre sí, subconjuntos entre sí, ¿no es cierto? Si graficáramos, diríamos un contexto como este, por ejemplo, yo acá tuviera bueno, tres elementos en A y no hubiera nada afuera, ¿sí? Entonces, fíjate que A es subconjunto de B porque está adentro. Se entiende que estos elementos que están en A también pertenecen a B, ¿no es cierto? Porque esto está indicando la noción de subconjunto. Todo lo que tiene A lo tiene B ahorita. Ahora, en este contexto, yo pudiera decir que A es igual a B. ¿Por qué? Porque A es subconjunto de B y no hay nada más afuera, ¿sí? Todos los elementos de B están dentro de A, entonces pues ahí está. Ahora, si aparece un elemento, por ejemplo ese, allá afuera, yo diría, bueno, A es subconjunto de B, pero B no es subconjunto de A, ¿sí? B tiene cuatro elementos y A solo tiene los tres. ¿Ok? Entonces ahí es donde no habría. Entonces, por esa razón, esa gráfica es un poquito abstracta porque no está determinando bien. Sin embargo, esa es la interpretación que debemos darle. ¿Ya? Ok. Vámonos ahora a algunos conceptos de relaciones de inclusión. Bueno, la inclusión, seguimos con el mismo concepto, ¿no? Eh, un conjunto puede ser subconjunto de otro. En el fondo, cuando hablamos de subconjunto, estamos hablando de relaciones de inclusión. Ahora, se puede dar que un conjunto es igual a otro si cumple de que los dos conjuntos se incluyen entre sí. Eso sería en pocas palabras, ¿no? Pero ahora veamos la definición de inclusión a través de un método, de una expresión ya muy formal, ¿ya? A está incluido en B si solo si para todo X pertenece a, entonces X pertenece a B. Aquí de repente estoy mostrando un poco más claro porque los elementos del conjunto A están marcados en la zona amarilla, ¿sí? Y fuera de A no existe nada. Entonces aquí en este contexto diría A está incluido en B, ¿no? Y en este caso, como no hay elementos fuera de A, es decir, no hay elementos propios de B, pudiéramos incluso asumir aquí que B está incluido en A. Sin embargo, esta gráfica está tan solo mostrando el concepto de inclusión en ese sentido, A incluido en B, porque todos los elementos de A están dentro de lo que es todos los elementos del conjunto A también son parte o pertenecen al conjunto B. ¿Sí? Eso me está mostrando esta gráfica. Ahora, si todos los elementos de B están en el conjunto A, se daría al revés, ¿no? Todos los elementos de B también son de A, o sea, pudieras graficar en los dos sentidos. Entonces ahí es donde nosotros hablamos de una relación de igualdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque te da lo mismo graficar que A esté afuera y B adentro, o que B esté afuera y adentro, o que A esté afuera y B esté adentro, ¿sí? Te da lo mismo. Ahí se da un concepto de igualdad, ¿sí? Entonces, para que A y B sean conjunto, para que A sea un subconjunto de B, ¿ya? De repente pudiéramos tratar de determinar que B en el fondo es una especie de superconjunto de A, ¿cierto? Porque, pues si está en este sentido, A incluido en B, da a entender de que B es el superconjunto de A, ¿cierto? Entonces, acá en este otro sentido, sin embargo, dice B está incluido en A, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que todos los elementos del conjunto B también pertenecen al conjunto A, ¿no es cierto? Ahora,
Ojo que la definición de igualdad agarra estos dos elementos, ¿no? Dice, A es igual a B, sí, solo sí, A está incluido en B y también B está incluido en A. Acuérdense que el conector lógico y devuelve verdadero cuando ambas son verdaderas, ¿verdad? Entonces, para que haya una relación de igualdad, tendríamos que decir que es verdad que A está incluido en B y también es cierto que B está incluido en A, ¿no? En este ejemplo, otra vez toma los números, dice los números naturales menores que el 10. Entonces, bueno, acá en este ejemplo, si hablamos de solo números naturales, sería más correcto agarrar de 1 en adelante, ¿no? Tiene del 1 al 9, ¿ok? Y en el conjunto B tiene del 2, 4, 6, 8, o sea, son 4 elementos. El conjunto A, ¿cuántos tiene? 2, 4, 6, 8, 9 elementos en el conjunto A. El conjunto B tiene 4 elementos. Uno no puede decir A tiene 4 y B tiene 4 y A tiene 9, A, B es su conjunto de A. No, hay que analizar cada elemento que tiene el conjunto, uno y otro conjunto para determinar si hay subconjunto. El número de elementos no determina el tema de subconjunto, sino los elementos que están ahí dentro, ¿ya? Entonces, la pregunta, ¿A está incluido en B o B está incluido en A en este ejemplo? ¿A está incluido en B o B está incluido en A? ¿Cuál de los dos? B en A. Correcto. B está incluido en A, porque cada elemento del conjunto A pertenece también, perdón, cada elemento del conjunto B, cada uno de estos también pertenecen al conjunto A. Ahí es donde decimos que está incluido. ¿Qué pasaría si aquí yo tuviera, por ejemplo, bueno, qué pasaría si aquí no estuviera el 3 y aquí sí estuviera el 3? Los elementos de un conjunto normalmente no tienen orden, ¿sí? Por si acaso. Ok, ¿qué pasaría? ¿Pudiéramos decir que B es su conjunto de A, sí o no? El conjunto B tiene 3 y el conjunto A no lo tiene a 3. Pero todos los demás están iguales. El 2, 4, 6, 8 pertenecen al conjunto A. Ahora, mi pregunta es, ¿puedo decir que B está incluido en A? No. ¿Sí? No, no, no. Porque tengo el 3 que no pertenece al conjunto A. ¿Ok? Por eso repasemos un poco la definición que estaba anteriormente. Vamos a ponerlo como estaba. Este la saco. Aquí va 1, 2, 3, 4. Y aquí era 2, 4, 6, 8. Sí, ahora sí. Ok, repasemos un poquito el concepto. ¿Cuándo está incluido? Para todo X, dice. O sea que todos los elementos llamados X. Para todos los X pertenece a, entonces X pertenece a B. Entonces, eso me obliga a decir que todos los elementos del conjunto A tienen que estar en B para que diga yo que hay inclusión, ¿ya? Bueno, a veces puede suceder también el símbolo de inclusión que lo encontremos de esta forma. Miren, es el mismo, pues es como una U en horizontal de repente, pero viene con un guión en la parte inferior, ¿no? Como que parece una igualdad, pero esto significa incluido o es igual, ¿sí? Entonces, normalmente cuando vemos este símbolo, vamos a identificar el concepto de que está hablando como que está incluido o es igual, ¿cierto? Entonces, directamente con este símbolo, ¿ya? Entonces, se dice que A es un subconjunto de B, sí, solo si todos los elementos de A también están en B simbólicamente, ¿no? Sin embargo, aquí también puedo decir está indicando también no solo inclusión, sino también igualdad. Entonces, ha incluido
en B o es igual a B si y solo si para todo X pertenece a, entonces X pertenece a B. Ojo con eso. Todos los elementos de A eh, deben estar incluidos en B para que haya esta relación. Cada elemento debe pertenecer a B, en pocas palabras, ¿sí? Ahora, puede suceder de que esos elementos de A sean también exactamente los mismos elementos que tiene B. Es decir, que B no tiene más elementos, ¿sí? Entonces me estoy refiriendo a esto. Tenés ahí a B, ya tienes ahí a, por ejemplo, A tiene uno y por acá tiene otro elemento, ¿sí? Y por ejemplo, el B resulta que tiene también por acá otro, ¿no? Y ahí yo lo estoy etiquetando, este es B, ese sería B y ese sería A. Aquí, por ejemplo, claramente A está incluido en B, ¿sí? Todos los elementos de A también le pertenecen al conjunto B, ¿no? Ahora, sin embargo, B tiene una adicional, que es esta X que no pertenece a A. Entonces, aquí solamente hay relación de inclusión. A incluido en B, pero no es igual. A no es igual a B. ¿Por qué? Porque B tiene uno más. Ahora, si yo quito este elemento, si lo retiro, yo digo A está incluido en B y también A es igual a B, porque todos los elementos de A son también los elementos de B. ¿No es cierto? Entonces ahí es donde viene también el concepto de que hay una inclusión, pero también puede ser que sean iguales. Ok. Bueno, ahora nos vamos a ir a ver un poco otras formas de ver el concepto de inclusión. Acá, por ejemplo, dice A está incluido en B si solo si, nuevamente, cuantificador universal para todo X, X pertenece a, entonces X pertenece a B. Y dice, y, ¿sí? ¿Existe algún X? Ojo, este es el cuantificador existencial, ¿no? ¿Existe algún X donde X pertenece a B y X no pertenece a A? ¿Sí? Ojo, esto es por el hecho, ¿se acuerdan? De que B podía tener elementos que no estaban en el conjunto A. Entonces, esta también puede definir una relación de inclusión, pero ya más exacta. Esta realmente está definiendo esta que habíamos graficado, donde, por ejemplo, el conjunto A está de esta manera y el conjunto B está aquí arriba, ¿sí? Y de repente A tiene, les decía, uno y tiene uno y tiene por acá otro elemento, A tiene dos, ¿sí? Ahora, aquí vamos a leer. Para todo X, dice, X pertenece a, entonces X pertenece a B. Por aquí, perfecto. X pertenece a y X también pertenece a B. Ok, está cumpliendo. Y además dice, ¿existe algún X? Dice, ¿existe algún X que pertenece a B y no pertenece a A? Entonces, ese sería el caso del corazón, ¿sí? Este sería el algún X que existe, que pertenece al conjunto B, pero que no pertenece a A. Entonces, ahí también hay una relación de inclusión, ¿cierto? Entonces, definitivamente hay que tomar en cuenta que a veces los textos te lo ponen solamente el incluido. Este es un incluido exacto, ¿sí? Un incluido exacto. Sin embargo, si se da esta otra figura, donde no existe este, donde para todo X pertenece a, entonces X pertenece a B, que sería la relación que estamos viendo, y al revés también, ¿no? En el caso de B, ¿sí? Todos los elementos de B que tiene B, todos los X que tiene B están en A, y todos los X que están en A están en B, o sea, ahí es donde diríamos A está incluido en B o es igual que B, ¿cierto? Acá vemos otras formas de representar la inclusión. En algunos libros también, en vez de usar esta especie de U horizontal, utilizan este símbolo vertical, ¿no? Pero el que está abajo es el que es el sometido o el que está incluido, si lo quieren ver así, ¿ya? Vean esta gráfica, dice A incluido en B y B incluido en C. Entonces, ¿quién está al centro? Es B. Entonces, miren, A incluido en B, A el de abajo, ¿sí? A está incluido en B y B está incluido en C.
Entonces, la dependencia viene de abajo, ¿no? El incluido va en la parte de abajo, ¿sí? De la relación que se está haciendo, ¿ok? Bueno, vamos a avanzar un poquito por acá. Acá vemos un poquito más interesante, ¿sí? Esta inclusión, vamos a revisarla, por favor. Acá tenemos el conjunto A. Bueno, me están delimitando que tiene un solo elemento. El conjunto B tiene 2, el conjunto C tiene 3 y el conjunto D tiene 3 también. Pero vamos a ver la relación de inclusión que han hecho. Como A era el que tenía menos elementos, este está en la parte inferior, tiene solamente al 1. Y el conjunto B tiene el 1 con el 2, o sea que el conjunto B incluye a A. Entonces, fíjense, encima de A está B, ¿sí? Entonces, luego tenemos que el 1, 2 y 3, el 1, 2 y 3 eh, son del conjunto C, pero el 1 con 2 están en B. Entonces, fíjense, B está abajo de C. Ahora, C, ¿qué tiene adicional? El 1 y 2 son de B, el 3, ¿sí? El C tiene el 3. Ok. Ahora, ¿por qué el D no está encima de C? Porque el D no tiene los elementos de C. El D tiene 1, 2, que son C, pero tiene 4, ¿sí? Entonces, fíjense, por nada más del 3 y el 4, en esta notación lo tuvieron que separar. Ahí está. El problema son estos dos, ¿ok? El 3 y el 4. Lo único que comparten C con D es el 1 con el 2, ¿sí? Y el 1 con el 2 son el conjunto B. Por eso el B está abajo de C y abajo de D. Abajo de C porque C tiene adicionalmente el 3 y abajo de D porque D tiene adicionalmente el 4. Entonces, esta es otra forma de representar también lo que es la inclusión, ¿ya? Entonces, de manera gráfica. Entonces, en el práctico es posible que les haya puesto algo parecido a esto, pero esa sería la interpretación. Veamos algunas propiedades de la inclusión. Esto hay que anotarlo también porque nos va a servir cuando hagamos demostraciones. Ok, entre las propiedades que tienen hay la reflexividad y la transitividad, ¿sí? Reflexiva quiere decir que todo conjunto está incluido en sí mismo. Reflexiva, como de espejo viene esto, ¿no? Es decir, todo su conjunto es su conjunto de sí mismo. Vamos con esa definición, ¿sí? Entonces, A incluido en A. Sí, solo sí, para todo X pertenece a, entonces X pertenece a B. ¿Por qué? Porque esa es la propiedad reflexiva. Entonces, si tú recuerdas el concepto de inclusión, si este A hubiera sido una B, estaríamos en la misma situación. Solamente que como es consigo misma, entonces ahí se está repitiendo. El concepto de transitividad también lo tiene. La transitividad se da entre tres conjuntos. En este caso, para el ejemplo, estamos tomando A, B y C. A, B y C. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Si A está incluido en B y B está incluido en C, entonces cuando ocurre esto, fíjense, A en B y B en C, entonces estos están compartiendo el B, ¿cierto? Entonces te quedas con lo que sobra. Los elementos compartidos se anulan y queda A con C. ¿Ok? A con C. Entonces quiere decir que C está incluido en B y B está incluido en C, entonces A está incluido en C. Por definición de transitividad. Entonces la inclusión es transitiva, ¿ya? Entonces ahí está la definición para que la tomemos cuando la necesitemos. Bueno, con esto de las dos propiedades básicas de inclusión, hay que incluirlas en las tablitas resumen que van a hacer en este tema, ¿ya? Entonces sí o sí, porque luego cuando hagamos demostraciones, es probable que nos tengamos que apoyar en alguna de estas propiedades. Entonces hay que tenerlas en memoria. Bueno, con eso hemos terminado lo que es la inclusión. Vamos a formas de determinar un conjunto. Bueno, hasta el momento les he mostrado, podemos representar los conjuntos a través de diagramas de diagramas de Venn, ¿sí? Los diagramas de Venn nos sirven para representar de manera gráfica. Pero cuando estamos queriendo, por ejemplo, determinar qué elementos contiene un conjunto, las dos formas de determinar un conjunto es por extensión y por comprensión.
Yo les había comentado que por extensión es lo mejor porque es más fácil graficar. Si a mí me dan un conjunto por extensión, vieron que no me costó crear el diagrama de Venn, donde se reflejaba qué elementos pertenecían a qué conjunto. No es muy difícil. Sin embargo, lamentablemente no todos los conjuntos se pueden representar por extensión. Hay conjuntos infinitos, ¿no? Es decir, que tiene tantos elementos que no los podemos determinar uno por uno. Entonces, en esos casos estamos obligados a representar a los conjuntos por comprensión, es decir, de una forma formal, de tal manera que quede claro qué elementos contiene ese conjunto, ¿ya? Se debe buscar, dice, el común, el común denominador para poderlo definir por comprensión. Por extensión es como enumerar uno por uno todos los que son y normalmente por extensión es para conjuntos finitos, es decir, conjuntos que tienen un número determinado de elementos. Pero para cuando tengas que hacerlo por comprensión, que es lo más común, debes buscar algo en común que tengan los elementos del conjunto, dice. ¿Ya? Tienes que identificar por qué se parecen los elementos del conjunto, es decir, cuál es su común denominador básicamente, ¿no? Entonces, esto va a ser, dice, la llave para caracterizar a los elementos del conjunto, ¿sí? Esa va a ser la llave que se va a tomar para poderlo caracterizar, ¿ok? Aquí, por ejemplo, dice, el conjunto de los meses del año se nombra por extensión, ahí está, los 12 meses del año, por extensión. Ahora, por comprensión. Veamos la definición por comprensión que están haciendo. Yo sé, los meses del año son 12, no son muchos, pero también estamos viendo cómo ahora lo defino por comprensión. Bueno, ¿qué es enero, febrero, marzo, abril? ¿Qué son? Son los meses del año, ¿sí? Entonces digo, X, tal que X es un mes del año. Entonces, yo en este caso ya estoy definiendo por comprensión con una forma verbal ya de la definición de los elementos que contiene este conjunto. Entonces, X tal que X es un mes del año. Ahora, normalmente, cuando nosotros hacemos definiciones por comprensión, podemos utilizar expresiones un poquito más elaboradas. Por ejemplo, miren, X pertenece, ojo, esa E es de pertenencia. X pertenece a los naturales, ¿sí? X tal que X menor que 10 y X mayor que 0. Entonces, fíjense cómo estoy definiendo los elementos que contemplan ese X. Si me dice X pertenecen a los naturales, acuérdense que los naturales son infinitos. Va del 1 hasta el infinito, ¿cierto? Pero ahora me está incluso achicando más ese universo de los naturales, porque aquí dice X pertenece a los naturales, pero también tomar en cuenta que X es el conjunto de los que son menores que el 10 y mayores que 0. Entonces, si yo agarro esto que está por comprensión y lo llevo por extensión, me voy a quedar. ¿Cuáles son mayores que 0? A partir del 1. ¿Sí? ¿Por qué no entra 1.5? Porque aquí claramente ha delimitado y ha dicho que son los naturales, ¿no? Entonces va del 1 al 9, ¿no? Porque acá dice menores que 10, ¿no? No puede entrar el 10. ¿Por qué? Porque el 10 es igual a 10, no es menor que el 10, ¿sí? Entonces, ahí está la relación. Cuando tú tengas entonces elementos por extensión y los tengas que definir por comprensión, tú tienes que revisar si el efecto de aplicar la, la, la definición por comprensión va a desembocar en los elementos por extensión que están definidos, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, me dice X, tal que X es un mes del año. Entonces yo sé que los meses del año son los 12 que están ahí, entonces definitivamente esta definición por comprensión equivale a esta definición por extensión, ¿sí? Y lo mismo acá, esta definición por extensión es equivalente a esta por comprensión, ¿sí? Entonces, a veces no es tan fácil definir por comprensión y en otras ocasiones también no es tan fácil definir por extensión. A veces, miren este ejemplo, me dan la definición bajo una fórmula, en este caso me están dando pues en función a una variable X, ¿no? Me lo están dando bajo la incógnita de X. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer para poder definir por extensión este conjunto? El conjunto A me lo han definido a través de esa expresión o esa ecuación de igualdad.
donde x es una incógnita, no es un valor numérico. Dice que x pertenece a los naturales, pero pues para poder definirlo por extensión, yo voy a tener que resolver la ecuación, ¿sí? Entonces, la ecuación acá sería x cuadrado, ¿no? X cuadrado más x menos 12 igual a 0. Esa sería la ecuación que tendría que resolver. La resuelvo y bueno, como lo que estoy viendo es que es similar a lo que es una cuadrática, ¿sí? Aquí al parecer es una cuadrática, pero lo podemos probar. Dos números que sumado, aquí estamos, el signo más, si viene acá, más por menos, menos, entonces vamos a decir que dos números, en este caso multiplicados, me den menos 12 y sumados o restados me dé 1, que es el coeficiente de x, ¿no? O aplico la fórmula de la cuadrática, ¿no es cierto? Eh, b cuadrado menos 4ac, ya ustedes se la saben. Entonces aquí despejando la incógnita x, vemos que 3 por 4 es, bueno, más 4 por menos 3 es menos 12 y más 4 menos 3 es 1 positivo, entonces definitivamente estos dos representan a la solución para esta ecuación. Y por concepto de igualdad tengo que sacar x igual a x más 4 igual a 0, y ahí está despejando x, y x menos 3 igual a 0, ahí está despejando x, ¿sí? Y entonces tengo dos posibles resultados, ¿no? Para x, el 3 y el menos 4. Sin embargo, nuevamente voy y reviso la definición. No solamente está definida por la ecuación, sino también por el tema de que es un número natural. Entonces, en ese sentido, el menos 4 no clasifica como número natural. Entonces no lo tomo como una solución y digo que el conjunto A solamente está definido por 3. Entonces miren, por extensión es este único elemento y por comprensión era todo esto. ¿Sí? Entonces a veces va a requerir que ustedes recuerden algunas estrategias al momento de definir por comprensión o por extensión, ¿sí? Si está una inecuación o una ecuación, habrá que resolverla para poder determinar si los elementos que realmente clasifican en esto, ¿no? En este conjunto. Bueno, estos dos ejercicios los puse para que pongan en su apunte que hay que recordar las reglas para resolver ecuaciones lineales como esta que tenemos aquí. Y segundo, inecuaciones. Van a por favor revisar, eso lo han hecho seguramente ya en cálculo de matemática básica, solamente que las reglas se han olvidado y por eso es que a veces en esta parte dicen no lo puedo hacer. Repasen un poquito lo que es solución de ecuaciones lineales. La cuadrática es muy común, viene del colegio. Y las inecuaciones, ¿no? Porque las inecuaciones, como la que estás viendo en el ejemplo número 2, tienen otras reglas, ¿no? Acá, por ejemplo, está encerrando en valor absoluto y tiene una inecuación. Entonces, para resolverla, por ejemplo, lo que hace es poner a ambos lados el menor igual, mayor igual, o sea, lo está poniendo para los dos lados, ¿no? El 4 acá y el negativo por acá, para representar la salida del valor absoluto, ¿no? Y luego resuelve, ¿no? Deja la x al centro y manda para la derecha, para la izquierda, y ahora está definiendo el rango, ¿no? Menor igual que 5 y mayores iguales que menos 3. Ahora, en este puntual rango que está definiendo, dice que x pertenece a los z, que son los enteros. Ojo que a veces no se van a confundir ese z con esto, ¿no? A veces vas a encontrar algunos textos que está así. Y es probable que en el práctico también. A ver, qué raro. No lo puede. Este más va encimita, ¿sí? Del z. No me hace caso ponerlo arriba. Pero bueno, tiene un símbolo más encimita el z, eso indica de que es los enteros positivos, ¿ya? Entonces, en este caso dice los enteros, y los enteros son positivos y negativos. Entonces, al solucionar este rango dice, ¿no? X, los mayores iguales que menos 3, entonces aquí tenemos el menos 3, y menores iguales que 5. Entonces va a ir de menos 3 hasta el 5. Ojo que incluye porque dice igual.
¿no? Ahora, como dice enteros, obviamente no tengo los decimales, solamente puros enteros. Entonces, este sería el conjunto definido para esta inecuación. Entonces, ahí está A igual a todos estos elementos que pertenecen a ese conjunto. Entonces, todos pertenecen a los Z, sí, por eso la solución para esta definición por comprensión sería esto que estamos viendo por acá. ¿Ok? Bueno, eso sería para finalizar lo que son las formas de representar los elementos de un conjunto, porque para determinar un conjunto nosotros tenemos que determinar sus elementos, entonces lo hacemos por los dos métodos, comprensión y extensión. ¿Ya? Vamos a ver ahora algunos conjuntos especiales. Esto vamos a un rato pausar porque quiero bloquear esto. Necesito que me ayuden. Tengo. Vamos a ver sus nociones básicas de conjuntos. Si me la pueden dar un minutito ya. Me he olvidado preparar esto. Creo que ahora está. Muy bien. Ok, acá hay algunas definiciones de conjuntos especiales. Algunos ya vienen del cole, ¿sí? O de lo que es la educación básica. Entonces, lo que vamos a tratar ahora es de ver si hemos podido fijar con el breve repaso que les pedí que hagan algunos de estos conceptos, ¿ya? Y vamos a empezar de esta manera. Aquí abajo, sí, tengo una serie de representaciones relacionados con la teoría de conjuntos y los tipos de conjuntos que existen. ¿Listo? Entonces, la idea es la siguiente, que ustedes miren esto que está abajo y me identifiquen con cuál de estos nombres va. Fíjate que dice A incluido en B o B incluido en C, dice. Uno dice. Dos, está representando a dos conjuntos A y B de alguna forma. El 3 está representando algo. El 4 está representando algo. El 5 también. El 6 también y el 7. ¿Sí? Ahora, en la parte superior yo tengo las definiciones. ¿Ya? Las definiciones. Entonces, lo que voy a hacer enseguida es partir pantalla para que ustedes me digan cuál con cuál va. ¿Ok? Por ejemplo, definición. Finito. Número determinado de elementos. Voy a ir con dos, ¿listo? Infinito, número indeterminado de elementos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estas gráficas representa al conjunto finito o infinito? ¿Cuál está refiriendo al conjunto infinito o finito? Siempre vamos por, ¿cómo se dice? Por tachando cuando tenemos dudas, ¿no? O sea, voy a ir El A ingeniera, infinito. el A. El A dice A incluido en B o B incluido en C, dice. No, el 7 diré. El siete. El 7. Infinito. Infinito, correcto. ¿Sí? Este está más asociado a infinito porque llega a 11 y está poniendo puntos suspensivos. Significa que va a ir hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerlo con el 7. Qué raro que se ha puesto así. Bueno, listo. Ahora, ¿qué está pasando? Mientras voy congelando un ratingo para que se acomode mejor. ¿Qué está pasando ahora con por ejemplo, el conjunto vacío? Por eso voy a agarrar y voy a partir pantalla para que usted me diga cuál es el que representa al conjunto vacío. Conjunto vacío.
El 3. Vacío es que no tiene elementos, ¿no? Sí, el 3. Está el corchete vacío, ¿sí? Ojo que no sirve, y van a ver eso más adelante en el texto, ¿sí? Dice que meter este símbolo significa vacío. Si tú metes dentro del corchete el vacío, no significa conjunto vacío. Ojo, normalmente representamos el conjunto vacío con el corchete vacío. Entonces, sí, el conjunto vacío está relacionado con 3. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar. Bien, ahora me queda unitario. Unitario viene de 1, tiene un solo elemento. Disjunto, que no tiene ningún elemento en común. Me voy con esos conceptos, unitario y disjunto, ¿sí? Conjunto unitario, disjunto. El unitario El está 2 tan... sería disjunto. El 2 es disjunto. Fíjense que están los dos en el diagrama de Venn, están ambos separados, no tienen nada en común, correcto, el 2 es disjunto. Y el unitario es tan obvio y no lo ven. El 5. El 5 es, porque había yo dicho algo, ¿no? En conjuntos los elementos pueden estar desordenados, no importa el orden en que estén los elementos, ¿ya? En conjuntos. Y otra cosa que también pudieran agregar a esa definición es que si están repetidos los elementos en el conjunto, se los considera como uno solo. Por ejemplo, en la 5, el B dice sol. Bueno, es el sol, en realidad no pude dibujarlo al sol, así que le puse sol. Tiene un solo elemento que es sol. El conjunto A tiene 1,1, pero en el fondo, como está repetido, incluye solo un elemento. Entonces, el 5 sería conjunto unitario. Ok, disjunto 2 y unitario 5. Entonces, unitario el 5 y el disjunto era el 2. ¿Con qué hemos quedado? Potencia comparable. Ahora dice el comparable, ahí está la definición. Si alguno de ellos es subconjunto del otro. Comparable, eso no habíamos visto ese concepto, pero ahí lo está poniendo bien fácil. Dice, si alguno de ellos es subconjunto del otro. Y el otro que nos falta es finito. Vamos. Si alguno de ellos es subconjunto del otro. Conjunto finito. El conjunto finito no es bien obvio. ¿Cuál es conjunto finito? El No 4. tomando en cuenta el 6. ¿Cuál? El 4, ¿no? Ese le escuché a su compañero. Claro, el Sí, el 4. 4 tiene 3 elementos, ¿no es cierto? Entonces, sí, definitivamente es un conjunto finito. ¿Sí? Ok, el finito entonces lo vamos a poner con 4. Pero ahora nos han quedado dos. De repente, porque estos dos conceptos también los vamos a estudiar un poquito más adelante. En los conjuntos comparables, si alguno de ellos es subconjunto del otro. Si cumple esa condición, son comparables. Si no, no son. Conjunto potencia. Subconjuntos de un conjunto, dice. El conjunto potencia es aquel conjunto definido por los subconjuntos de un conjunto. Ahora, hay una fórmula que está saliendo al arito, dice 2 a la n. Significa que, por ejemplo, si el conjunto tiene n elementos, yo elevando 2 a ese n, voy a tener el total de subconjuntos que puede tener ese conjunto. Entonces, si el conjunto tiene 3 elementos, 2 a la 3 es 8. Significa que va a tener 8 subconjuntos, todos los cuales hacen lo que se llama el conjunto potencia. Entonces, eso está reflejado por aquí. Aquí tienes el conjunto A que tiene 2 elementos, por lo tanto, 2 a la 2 son 4. Entonces, conjunto potencia se refleja por esta simbología. P de potencia y entre paréntesis el conjunto. Conjunto potencia de A.
va a ser igual a, dice, 4 subconjuntos. ¿Cuáles son esos 4 subconjuntos? Que luego vamos a estudiar un poquito más, pero en el fondo se simplifica esto. ¿Cuáles son los 4 subconjuntos que van a salir? Aquí estoy empezando, miren, hay una llave, entonces adentro hay 2, en este caso 1, 2, 3, 4 subconjuntos, ¿sí? Entonces que están saliendo del conjunto potencia de A. Ojo acá, está también el conjunto vacío, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es su conjunto de todos, ¿ya? Entonces por eso está incluido ese. Pero sin embargo, miren, ¿qué subconjuntos pueden salir de esto? El 1 unitario, el 2 unitario, luego la combinación 1 con 2, 1 con 2, luego la combinación 2 con 1. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Ahora, aquí lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente. Sabemos nosotros que el conjunto vacío siempre es su conjunto de todos, ¿sí? De todos los conjuntos. Eso es por definición y hay que luego sustentar un poquito mejor. La otra, aquí vemos, por ejemplo, que el 1, 2 y aquí está 2, 1. Que habíamos dicho que en el fondo el orden no importa, ¿no? 1 con 2 es lo mismo que 2 con 1, ¿sí? Entonces, eso también lo vamos a analizar mejor cuando estemos viendo lo que es la definición del conjunto potencia. ¿Listo? Pero aquí ya, entre comillas, ya tengo lo que es la fórmula para el cálculo del conjunto potencia. Y ya sabemos que cuando hablamos de conjunto potencia estamos hablando de los subconjuntos que podemos generar, ¿sí? Entonces, el 6 está relacionado con lo que es el conjunto potencia. Ahí le vamos a hacer una copiada. Me quedó conjunto comparable. Si uno de ellos es subconjunto del otro, ¿cuál quedaría como conjunto comparable aquí? El único que sobró, ¿no El es 1. cierto? El 1. Y vamos a leer la definición. Dice, si alguno de ellos, suficiente que uno dice, cumpla, que es subconjunto del otro. Entonces veamos la definición lógica que le han puesto aquí. A incluido en B o B incluido en C. Definitivamente esta es la definición de conjunto comparable, ¿sí? A incluido en B o B incluido en C. Uno de los dos es subconjunto del otro, ¿sí? Entonces, definitivamente esto está con uno, no hay que otra. Entonces, conjunto potencia y conjuntos comparables, de seguro lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ahí está ya una definición intuitiva para que luego lo trabajemos, ¿ya? Entonces, bueno, de lo que tenían que repasar, básicamente esto era lo que se esperaba que puedan ustedes fijar, ¿ya? Vamos a grabarlo, está ahí. Y bueno, quiero ver si nos falta algo por acá. Sí, ya está todo. Bueno, acá vemos un poquito de la definición del conjunto potencia. Les dije que luego lo vemos un poquito más a fondo. Revisemos un poquito. El concepto es un conjunto de todos los posibles subconjuntos de un conjunto dado, ¿sí? Se lo representa con P y entre paréntesis el nombre del conjunto. Entonces, la fórmula es 2 a la n. En este caso puntual, por favor, fíjense, tengo un A con 3 elementos, entonces 2 a la 3 es 8. Eso significa que voy a poder determinar 8 subconjuntos, ¿no? Entonces acá vamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ya? Ahora, tomemos en cuenta cómo logra sacar esos subconjuntos. Primero que el conjunto vacío siempre va a ir, por definición, 1, 2, un conjunto es subconjunto de sí mismo, entonces eso también está reflejado acá, fíjense que es el mismo, entonces esos dos con verde siempre van a ir, ¿sí? Y luego lo demás tiene que ser la combinación de todos los posibles subconjuntos que van. Entonces normalmente primero tomamos de la unidad, ahí está, de A1, luego de A2, hacemos las combinaciones primero con segundo, segundo con tercero y primero con tercero, combinaciones de 2. Luego tocaría combinaciones de 3. Bueno, solo pude hacer una, ¿sí? Una. Entonces, en el anterior ejemplo, ojo, ¿dónde está el que hicimos hace un momento? Recuerdo, por acá. Aquí decía que era 4.
¿no? Entonces, yo les decía, un conjunto vacío es un conjunto de sí mismos, que uno está bien, uno, dos, unitario, tres, unitario y cuatro. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Uno con dos y dos con uno, pero ha aparecido más de cuatro, es el quinto. No, es que uno con dos es igual a dos con uno. En conjuntos, los elementos no tienen orden. Entonces, aquí, por ejemplo, lo pusieron, pero entre comillas, nosotros entendemos que ambos son igual, lo mismo, o sea, no deberíamos ponerlo, ¿sí? Deberíamos solamente quedarnos con uno con dos, pero aquí quiso mostrar que en conjuntos potencias lo que haces es las combinaciones. Entonces, primero agarro de uno y luego de dos en dos, y las dos combinaciones posibles serán estas, ¿no? Entonces, bueno, al final queda en lo mismo, ¿sí? Ok, entonces ya con eso nos pasamos a la definición de las propiedades para los conjuntos potencia. Bueno, en esta parte no vamos a hacer muchas aplicaciones, pero de todas maneras quise poner este resumen de propiedades, ¿ya? Dice, para todo X, ¿sí? Donde X pertenece a P de A, ¿sí? En este caso al conjunto potencia de A, sí, solo sí, X está incluido en el conjunto A, ¿ya? Ok, esta definición me está marcando que todos los subconjuntos que contiene PDA están incluidos en el conjunto A, ¿ok? Entonces a eso se refiere. Ahora, lo extraño de la definición del conjunto potencia es que estamos viendo que el conjunto potencia tiene adentro de él definidos varios subconjuntos. Por ese motivo, fíjense en esta parte, esos varios subconjuntos están definidos con la llave. ¿Ya? Ojo, no son elementos. Los elementos se separan con coma nada más. Estos son verdaderos subconjuntos. Fíjense que son llave, llave, llave. Entonces tomen en cuenta esa definición. ¿Listo? Otro elemento a tomar en cuenta es que el conjunto A pertenece al conjunto potencia de A. ¿Sí? Un minutín, voy a apagar esto que... Listo. Entonces, tenemos el conjunto A que pertenece al conjunto potencia de A. ¿Por qué? Porque A es su conjunto de sí mismo. Entonces, acuérdense que el 1, 2, 3 era el mismo conjunto. A eso se refiere. Esa es una propiedad que se notaba desde este punto. También el conjunto vacío pertenece al conjunto potencia. ¿Sí? Eso también lo explicamos por aquí. ¿Ok? Ahora, el conjunto potencia, el conjunto vacío, solo es el conjunto vacío, obviamente. La intersección, el conjunto de potencia de la intersección de dos conjuntos se puede definir por el conjunto potencia de A intersectado con el conjunto potencia de B. Es decir, que lo podemos separar, ¿no? Entonces agarramos, sacamos el conjunto potencia de A y el conjunto potencia de B y trabajamos la intersección. Es decir, que puede salir afuera el símbolo para hacerlo de manera independiente, ¿sí? Si queremos hacer la unión del conjunto potencia de A con el conjunto de potencia de B, vamos a notar que esto también va a estar incluido. Ojo, no está diciendo que es igual. Acá dijo que era igual, pero ahora está diciendo es incluido o puede ser igual también que el conjunto potencia de la A unión con B. Entonces, no necesariamente es igual, está diciendo. Está normalmente incluido, pero pues hay que verificarlo. De todas maneras, todo lo opuesto de la intersección. La intersección te dice que sí son iguales. La unión no, puede ser. Entonces, ¿por qué puede ser? Aquí está, incluido o igual, ¿sí? Acá está tratando de representar la diferencia, ¿sí? En este caso, A menos B es lo que nosotros leemos. Conjunto de potencia de la diferencia de A con B está incluido en el conjunto de potencia de A menos el conjunto de potencia de B unión lo que es el conjunto vacío. Entonces, esas son las propiedades. Yo sé que algunas las han encontrado un poquito complicadas de recordar. ¿Por qué? Porque he utilizado simbología que no han visto hace mucho. ¿Cuál es la simbología? Vamos a barrerla para que la vayamos fijando. 1. Pertenece. ¿Sí? 2. Definición de conjunto vacío. ¿Sí? 3. La intersección. ¿Sí? 4. La unión. 5. La diferencia. ¿Sí?
ok, la diferencia de dos conjuntos. Lo que ahora vamos a hacer es tratar de definir estos conceptos que están todavía ambiguos, que era la intersección, ya la definimos, ¿no? La intersección de dos conjuntos, en la primera parte del tema tratamos un ejercicio en el cual vimos un poquito de lo que es el tema de la intersección. Y cuando hablamos de conjuntos disjuntos, también vimos que la intersección era vacía, ¿no? No tenía nada en común. Pero ahora vamos a definirla un poquito más extensivamente. La unión puntualmente se refiere a que va a contemplar todos los elementos, tanto del conjunto potencia A como sumado los elementos del conjunto potencia de B, ¿sí? Entonces, la unión es más que todo relacionado como una especie de suma, ¿no? Esto con esto, todo junto. Y la diferencia, existen en el fondo dos, pero este se está refiriendo a esta diferencia que es la común, ¿ya? Se refiere normalmente a un símbolo que refleja los elementos que están en un conjunto y no están en el otro. Ok, todo esto que yo he hablado ahorita hay que ponerlo de manera formal. Por eso en la siguiente parte lo que vamos a hacer es definir formalmente a cada uno de estos para que tengamos más clara la idea de por qué estas propiedades se están dando, ¿ya? No las vamos a usar mucho, pero vale la pena tomarlas en cuenta en el resumen porque en algún ejercicio o problema puntual pudiera aparecer, ¿no es cierto?, la aplicación de algunas de estas propiedades y vale la pena conocerlas, ¿ya? Entonces, la siguiente parte, ¿ok? La siguiente clase, perdón, voy a yo enfatizar la definición de estos elementos y las propiedades que ellos contemplan, porque la unión, la intersección, la diferencia simétrica, relativa, el complemento, etcétera, son operaciones básicas con conjuntos que tienen ciertas propiedades que se cumplen, ¿ya? Estas pequeñas propiedades solamente se aplican a el conjunto potencia. Entonces, la siguiente clase lo que voy a hacer es definir este tipo de operadores, ya, que están apareciendo ahora en conjuntos, y determinar las propiedades que se asocian a ellas. ¿Listo? Entonces vamos a poner aquí un paréntesis porque la siguiente clase las tenemos que fijar. Para terminar, sin embargo, la definición de hoy de estos dos conceptos que son un poquito extraños, el conjunto potencia y el conjunto solución, vamos a terminar con este último, ¿ya? Normalmente al conjunto solución se le llama también conjunto raíz. ¿Te acuerdas cuando hacías solución de ecuaciones? ¿Es cierto? A veces la solución tenía dos posibles, ¿no es cierto? Dos posibles valores. Entonces, de ahí que viene el concepto de conjunto raíz, ¿no? Entonces, si tiene dos soluciones posibles, entonces el conjunto raíz va a estar determinado por estos elementos que son la solución a esa ecuación, ¿ya? Entonces, ¿qué son los conjuntos? ¿A qué se denomina conjunto solución o a conjunto raíz? Son todos los elementos que son solución a un esquema proposicional. Eso es lo que vamos a definir, ¿sí? Entonces, cuando está definido un esquema proposicional, acuérdense que está definido en función a una o más variables. Nosotros practicamos esquemas proposicionales en una variable, ¿sí? Entonces ahora está indicando de que el conjunto solución va a estar determinado por aquellos elementos que son solución a algún esquema proposicional. Entonces, en pocas palabras, son los valores que dan solución a un problema específico. Aquí, por ejemplo, dice, sea el esquema proposicional E de en X, donde tenemos x cuadrado menos 9 igual a 0. Dice que consideremos el universo de los reales, ¿ya? Entonces hay que solucionar esta ecuación para encontrar el conjunto de soluciones posibles para este esquema proposicional, ¿sí? Entonces, puedo ir por solución del problema, por diferencia de cuadrados, no sé, o acá empieza a probar, ¿no? Por ejemplo, dice, si fuera, como dice el universo de los reales, voy a empezar con los 1, por ejemplo, ¿sí? 1 al cuadrado menos 9 igual a 0, no cumple. 2 al cuadrado menos 9 igual a 0, no cumple. 3 al cuadrado menos 0 igual a 0, sí cumple. Entonces, es como que la diferencia con el mismo 9, ¿no? Entonces, el menos 3, por ejemplo, que es el simétrico del 3 positivo, ¿sí? Menos 3 al cuadrado menos 9 también va a ser 0. Y si probamos 4 al cuadrado es 16 menos 9, no es igual a 0, ¿no? Acá hay un error mío. Ay, ay, ay. 4 al cuadrado menos 16 menos 9, no, no es menos 9. Está calculando mal. 16 menos 9, ¿cuánto es?
No borra. ¿Cuánto es 16 menos 9? No puede 7. borrar. ¿Cuánto? 7. Y 7 positivo, ¿cierto? Ya borra, ok. 7 positivo. 4 cuadrados, 16 menos 9, 7 positivo. Entonces estamos fijándonos acá que por tanteos está tratando de identificar cuáles son conjuntos solución. En este caso ha marcado con verde los dos únicos conjuntos solución, ¿sí? Y sabemos que no va a haber otra posibilidad, pues, ¿no? Porque la única forma de que sea cero es que encuentre el opuesto para que lo anule, ¿sí? Entonces, definitivamente el CS o el conjunto raíz o conjunto solución va a estar definido por el 3, menos 3. Entonces, ¿a qué se llama conjunto solución? A los elementos que resuelven o son solución al esquema proposicional que me han planteado, ¿sí? Entonces, en siguientes clases vamos a estar hablando un poquito del conjunto potencia. Entonces hay que tener claridad de cómo calcular el número de subconjuntos que pueden salir, ¿sí? Acuérdense la fórmula 2 a la n, donde n es el número de elementos. Y el tema del conjunto solución, porque a veces les voy a decir, alguien el conjunto solución a este esquema proposicional. Entonces ustedes saben que lo que estoy pidiendo es la solución, ¿no? Hay que encontrar la solución al problema para determinar cuáles elementos van a ser solución al esquema que hemos planteado, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestra siguiente clase? Vamos a trabajar con la segunda parte, ¿sí? Operaciones generales con conjuntos. Puntualmente nos vamos a enfocar en la unión, intersección, complemento y diferencia. La diferencia son de dos tipos. Existen la diferencia simétrica y la diferencia relativa. Y vamos a incluir en esas definiciones las propiedades que tienen los conjuntos. Y en la siguiente clase hay que trabajar esa tablita que nuevamente van a tener que hacerla, similar a la que hicieron en lógica, lo mismo, porque las propiedades pues van igual. Miren, acá les muestro un ejemplo donde la teníamos por acá. Este es un ejemplo de la tablita, ¿sí? Va a ir propiedades para la unión de conjuntos, para la intersección, para el complemento también, la diferencia, solo que la diferencia es simétrica, relativa, como la que estás viendo acá, este símbolo decimos sin diferencia relativa, y la simétrica que se la representa por el símbolo delta, ¿sí? Y bueno, esos son los 4 grupos de tablitas que vamos a hacer la siguiente clase. ¿Listo? Pero lo vamos a dejar pendiente para la siguiente clase. Si alguien se quiere adelantar, esto igual está en la plataforma y puede ir armando sus tablas. Y ya con eso seguramente van a poder trabajar su práctico, ¿no? El práctico número 1, que es la última parte que está englobando este tipo de ejercicios, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? Bueno, el examen está un poquito cerca. Estamos como una clase atrás de lo que deberíamos, pero de todas maneras nos vamos a ir nivelando en la segunda parte también. Creo que el tema más largo ha sido el uno y bueno, los siguientes ya son un poco más cortos, ¿no? Este tema, por ejemplo, tiene nada más programadas 3 clases, ¿sí? Una cuarta, si pues hay necesidad de hacer ejercicios, aunque esto también ya con el auxiliar lo pueden trabajar también, ¿listo? Bueno, nos vemos entonces el día viernes. Esperan, por Doctora, favor, siempre que les escriba para conectarse, ¿listo? Sí, dime. doctora, disculpe, ¿el examen va a ser presencial o virtual? Y si todos los exámenes ahora están de manera presencial, ¿ya? Entonces, pero yo les voy a avisar mínimo una semana antes, ¿ya? Y el aula igual que nos van a asignar, pero en el horario de clases nuestro, ¿sí? Entonces, por esa parte no se preocupe. El examen es mejor que ustedes separen nuestro periodo de clases para el día del examen, ¿ya? Eh, porque, bueno, a veces el tema es, bueno, no he tenido problemas con aula, la verdad que no. Y ustedes no son tantos, creo que son 50 solamente. Entonces, las aulas todas tienen capacidad de 50, así que no hay problema de espacio para nosotros, ¿listo? Déjenme revisar el programa esta semana y si no me equivoco, en unas 2 semanas ya deberíamos estar planificando el primer parcial, que son el tema 1 y 2, que es el que estamos viendo ahorita. ¿Listo? Muchas gracias, doctora. Ya, entonces jóvenes, nos vamos a ver la siguiente clase. Pasen buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, doctora.